Bienvenidos a un episodio más de Amorte. El día de hoy tengo de invitada especial a mi amadísima amiga, hermana, Ana Vieira. Ella es life coach con enfoque somático y es maestra de yoga desde hace más de 20 años y está justo en proceso de terminar de escribir su libro El Mandala de tu Vida. Sí. El día de hoy les tenemos preparados un episodio sobre los implantes mamarios. ¿Qué nos hace en la vida tomar la decisión de ponernos implantes? ¿Qué cuidados tenemos que tener cuando decidimos ponérnoslo? ¿Cada cuánto tenemos que revisarnos? Y vamos a explorar un proceso que vivió Ana Vieira. ¿Hace cuántos años, hermanita? Hace 5 años. Hace 5 años con sus implantes mamarios. Uh-huh. Entonces, pues, bienvenida, queridísima hermana. Gracias por estar aquí en un podcast más. Este es el tercer podcast que grabamos juntas y es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Pues sí, muchísimas gracias como siempre por invitarme. Me honra mucho poder también compartir esta historia, ¿no? Que va un poquito más allá de hablar de los implantes mamarios como algo externo, sino todo lo que se destapa también en lo interno cuando pasan cosas. Entonces, de eso vamos a platicar y a compartir. Y pues muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti en este mes, Octubre Rosa, que estamos haciendo conciencia del cuidado de nuestras mamás y explorar un poco desde el testimonio, desde el ser mujer, porque ninguna de nosotras dos somos expertas de la salud, no somos médicos. Entonces, esto es como más desde una perspectiva de vivencia de vida. Exacto, yo creo que de una transformación emocional, espiritual, ¿no? Que conllevó a la autoestima, al amor propio, al valor propio. Entonces, desde ahí es que vamos a entrar a esta exploración con este podcast. Que me parece muy, muy poderoso tu testimonio. Entonces, cuéntanos un poco, ¿qué fue lo primero que te llevó a querer ponerte implantes mamarios? Ok, la primera vez que yo me puse implantes mamarios, estaba yo muy chava, fue a los 19 años ya habiendo tenido a mi segunda hija. Y la verdad es que con la primera tuve leche para amamantar a un pueblo. O sea, eran de verdad unos senos así jugosos, llenos de leche, impresionante. Y con mi segunda hija no fue así, pero pues prácticamente todo este tamaño al cual crecieron, ¿no? Pues mis senos cuando estaba amamantando, estaba yo muy, muy flaquita y se me fueron al piso. ¿Por qué? Pues porque la mama sabemos que consta de glándula y grasa. Y pues prácticamente yo la glándula la había exprimido demasiado y grasa no tenía. Entonces era como mucho la piel. Sí te puedo decir que me causaba mucha inseguridad, aunque en ese entonces yo era pues sí, de chiquita, ¿no? No muy grande. Sí me causaba inseguridad traer o tener la piel tan colgada, ¿no? El pezón de verdad me llegaba muy cerquita del ombligo. Y entonces recuerdo que en esa fecha mi mamá me dijo, ok, yo te voy a regalar tu operación, pero enséñame si realmente lo ameritas. Si no es una cosa tuya de loquera, si realmente lo ameritas. Entonces me acuerdo que me dijo, levántate, me las levanté y me dijo, mañana mismo te estás operando, ¿no? Y pues para mí era una gran emoción. Entonces, esa fue la primera vez que yo me operé. Hubo una segunda vez, porque yo ya no tenía planeado tener un bebé y resulta que quedo embarazada con todo el dispositivo pues en este caso es mi cuarto hijo. Y cuando nace, intento amamantarlo y también tuve muy poca leche, sí pude hacerlo, lo amamanté por 3 meses, pero con muy poquita leche, pero resulta que una de las mamas, el implante derecho se había contracturado, ¿no? Y que es cuando se llena como de aire, se encapsula el aire y queda muy, muy duro. Y del otro lado,
me había quedado suero de leche, que el doctor me dijo, sí o sí te tengo que abrir para removerte ese suero, y el otro, pues ya sea que te aguantes y te apachurro y reviento la cápsula o te las cambio. Le dije, oye, pues si ya me vas a abrir, cámbiamelas, ¿no? En ese momento yo no había pedido un poco más, sino que él me dijo, lo que voy a hacer es ponerlas por debajo del músculo, tienen menos posibilidad de que se encapsulen y que se te capsulen y se te van a ver más naturales. Lo mismo porque yo estaba bastante delgada en ese entonces. Y así fue. Y resulta que, bueno, paso en esta segunda operación, y yo creo que ya tenía más o menos 14 años con ellos. Sin ningún problema, la verdad, yo estaba encantada con el resultado. eh, y pues bueno, creo que gracias a ti, en el momento en que tú vas a checarte con tu doctor, ¿no? Tus propios implantes mamarios. Y fue para mí ahí una alerta roja porque se te había reventado uno. Recuerdo que eso había sido, no sé si quieras compartir un poquito al respecto. Sí, claro que sí, fue un proceso también muy importante. También yo estaba fascinada con mis implantes, también después de tener a mi segundo hijo, después de haber tenido muchísima leche también. Recuerdo que lo que yo sentía era que me habían quedado muchas estrías alrededor de mis senos. Entonces yo dije, pues bueno, qué increíble ponerme implantes para rellenar. Yo no quería mucho tamaño, yo no quería mucho más tamaño. Lo que quería era como rellenar un poquito la parte de las estrías que me han quedado. Y recuerdo que en la cirugía mi doctor decidió, ¿por qué no? Que se me veían mejor de un tamaño más grande del que yo le había pedido. Entonces yo desperté con unos pechos mucho más grandes de los que yo quería. Y me costó muchísimo trabajo acostumbrarme, pero había sido una cirugía pues bastante complicada porque me pusieron mis implantes por el abdomen, o sea, no me los pusieron por mis senos, sino por el abdomen, ¿no? Entonces no tenía yo cicatrices, estaba yo también rayada, increíble, me los checaba cada año, mi mastografía, mi ultrasonido de mama. Y muchos años después empecé con un proceso de salud que me diagnosticaron con Hashimoto. Y alrededor de ese tiempo, como no sé, quizás unos 6 meses después de ese diagnóstico de Hashimoto, haciéndome mi mastografía, me di cuenta que se había reventado uno de los implantes, pero en el ultrasonido, pues me habían dicho que seguía encapsulado y que no urgía que me operara, que tenía que operarme para cambiarme los implantes, pero que no urgía, que estaba encapsulado y que no pasaba nada, se me esperaba unos meses para hacer esa cirugía. Pues total, tenía yo varios eventos en mi vida en ese momento y dije, ok, me espero unos meses, y cuando me espero esos meses para hacer esa cirugía, resulta que cuando me operan, mi cirujano se da cuenta que sí estaba reventada y que, pues bueno, fue súper difícil la cirugía. Y pensé mucho, ¿no? Quise ponerme unos implantes más pequeños, incluso pensé mucho tiempo, ¿y si ya no me pongo implantes? Y justo en ese momento había como mucho ruido alrededor de los implantes y todas las enfermedades autoinmunes que provocan el tener implantes y demás. Y lo pensé mucho y pues decidí sí volverme a poner implantes, ¿no? Y después como que me di cuenta, como a los 6 meses de esa cirugía, cómo mejoraron mis síntomas de Hashimoto. Es decir, que sí, al haber estado roto uno de los implantes, creo, no lo puedo decir a ciencia cierta, pero de todos mis síntomas y todo lo que me estaba sucediendo, yo sí creo que fue un factor importante de toda mi condición autoinmune con Hashimoto, de todos los problemas que tuve de salud. Y pues bueno, desde que me operé otra vez, no he sentido ningún problema de salud, además de los que ya tenía, pero sé que es un tema muy controversial porque sé que muchas personas
sí se han quitado sus implantes de mama. Tengo varias amigas que se los han quitado por los problemas tan tremendos que les ha ocasionado sin haberse reventado los implantes de mama. Entonces, pues no estoy cerrada a si en algún momento siento que en mi salud está afectando quitármelos, pero como que no he querido meterme a otra cirugía, si no hay algún problema de salud antes. Pero pues sí, es muy importante tener un cuidado extra cuando uno tiene implantes. Si de por sí debemos de cada año revisarnos, hacer nuestra mastografía, nuestro ultrasonido de mama, pues sí, también tener implantes requiere de mayor cuidado. Sí, de un mayor cuidado. Entonces, mi reina... Entonces, bueno, pues cuando tú me compartes esto, ¿no? Que sí, en efecto, que ya era hora de cambiártelos, y a mí, pues me prendes el foco rojo de, a ver, yo llevo 14 años con estos implantes y pues no me han dado lata alguna, ¿no? Han sido como mis tesoros, porque de verdad que así las presumía yo. Totalmente, pues sí. Sí, eran unos tesoritos. Hermosísimos visualmente. Visualmente sí. Recuerdo que una amiga nuestra, Carla Gudinov, que es una gran fotógrafa, ella, pues bueno, como el material de un libro también que ella está trabajando en él, que se llama Divino Encanto, Secreto Encanto. Ay, no me acuerdo, pero esta exposición de fotografía. Pero esta exposición. En la que participamos, eran de pechos, de puros pechos, sí. Y el proyecto iba muy de la mano también, como para con crear... el cuidado, exacto. Crear la conciencia del cuidado, y no solo eso, sino también crear la conciencia de todo lo que simbolizan las mamas, ¿no? De toda la feminidad que hay en ellas, de la nutrición, de toda esta parte que sobre todo en nuestra cultura ha sido tan rechazada, suprimida, ¿no? Y entonces se ha vuelto como una cosa vulgar en vez de una naturalidad, ¿no? El tema de la lactancia en lugares públicos, cómo se mira cuando deberíamos estar orgullosos realmente de lo que la naturaleza del cuerpo es, ¿no? En la naturaleza de cómo se convierten esas mamas en contenedores de leche para nutrir a otro ser humano, ¿no? Y que tiene todos los nutrientes para su salud, para su desarrollo, en fin. Pero bueno, recuerdo que una de sus fotos en esa exposición fue la mía y se vendió, entonces eran como, pues sí, la verdad es que no tenía mucho orgullo de ellas. Pero en el momento que me voy a revisar, estaban perfectamente bien, pues yo ya tenía los 14 años con ellos y dije, mira, no está de más, ¿para qué me espero que se revienten? Ya tengo pues finalmente esta anécdota, esta experiencia, ¿no? De muy cercana, de una misma persona, entonces mejor hagamos algo. Y he de comentar aquí que las primeras 2 operaciones que yo tuve fueron con el primo de mi exmarido, y la verdad es que es un gran cirujano plástico, pero ya no me sentía como cómoda, ¿no? Volviendo con él. Entonces busqué pues varias opciones y me habían recomendado a un doctor. Y bueno, fui con él, fui con dos opciones, ¿no? Diferentes. Y pues bueno, algo me llevó a hacérmelo con Félix. Entonces, cuando yo llego, le dije, oye, la verdad es que me gusta mucho cómo estoy, pero ¿por qué no quiero más? Quiero que me pongas un poco más de tamaño. Y esta cuestión en donde, pues bueno, abordaremos este tema un poquito más adelante, pero esta cuestión de nunca cuestioné por qué quería más, ¿no? Nada más por el simple hecho de quererme ver mejor, quizá, y finalmente tener algo más que mostrar, ¿no? Y entonces, bueno, resulta que me opera este hombre. Yo le había pedido, pues las mamas, para quienes no saben, se pesan, ¿no? Vienen en gramos, en gramaje. Entonces yo tenía 300 gramos, cada implante era de 300 gramos, y yo le pedí
que no me pusieran más de 400 gramos y que aparte hay diferentes formas, texturas, ¿no? Rellenos y bla, bla, bla. Entonces le dije, no me gustan las formas como de Redondas. cotos redondas aquí, ¿no? Ni acá arriba. Me gustan como mucho más hacia abajo, ¿no? Que realmente... Como gota. Como gota. Sí, todos esos son los términos de los implantes mamarios, es real. Y bueno, pero le pedí como muy claramente que no me pusieran más de 400. Total, pasa la operación. En el momento que me opera, que fue una mañana, yo ya no sé de él, o sea, me deja fue en su clínica, él tiene una clínica en la del Valle, y me deja con la enfermera. Y yo, pues lo primero que hago, saliendo de la anestesia, ya en mi cuarto, le escribo y le dije, oye, pues ¿cómo estás? Ya no te vi. Por fin, en cuanto quedó el tamaño. Y me dice, pues te puse 430. Y yo dije, o sea, sí se me hicieron los ojos como de plato, pero de alguna manera, pues dices, es muchísimo, ¿no? ¿Cómo me voy a ver? No sé qué. Y por otro lado, pues también estás confiando en el doctor y en su perspectiva de, pues, qué se te ve bien, qué no. Y tú no puedes hacer nada porque tú estás dormida, ¿no? Y ya las tienes adentro. Entonces, sí fue, ahí empezó un proceso, pues que yo no sabía a qué nivel iba a llegar, hasta dónde. Resulta que los primeros días, que es lo más normal, tienes los senos sumamente inflamados y de alguna manera también no se ve como el acomodo, eso va viniendo con el tiempo, pues como todo proceso, ¿no? Lleva un tiempo de ajuste, de acomodo. Pero yo veía que mi chichi izquierda estaba perfectamente bien, iba sanando increíble. Yo sí tengo que mencionar aquí que las heridas, las incisiones, fueron por el pezón. Entonces, la mitad de mi areola estaba abierta y por ahí fueron todas las operaciones, ¿no? Las dos anteriores y esta. Pero la derecha la veía con la piel completamente estirada, roja, y justamente en la incisión, en la herida del pezón, tenía yo constantemente unas gotas, un goteo que en ese momento supe se llama seroma y es suero, ¿no? Es un suero porque pues la glándula mamaria es un tejido completamente vivo y cambiante, ¿no? En donde todas las hormonas están ahí haciendo toda su ciclicidad y todo el movimiento. Entonces, como tejido tan vivo, pues sí, tiene ahora sí que mucha irrigación de líquido. Y me dijo, tómate este frasco para que se te absorba esto. Me lo tomé, no sucedió nada. Conforme iban pasando los días, obviamente yo empiezo a entrar en esta desesperación de qué está pasando. Me dijo, ven a mi consultorio, me inyecta, me drena, me saca 60 mililitros de sanguaza con el suero. A los 3 días vuelvo a ir, otra drenada. Fueron 3 días los que fui a que me drenara. Y esto, claro que iba siendo cada vez menos, pero yo veía que el seroma no paraba y que de verdad mi piel estaba bastante lastimándose. O sea, en vez de regenerarse o empezar a ver que ya ibas, pues de alguna manera cicatrizando, recuperándote, ¿no? Yo iba para atrás. Entonces, sí, fue un proceso de varias semanas muy desgastante. Recuerdo que me empezaba a entrar como mucha ansiedad porque yo también pues necesitaba trabajar, ¿no? O sea, los gastos de uno no paran, ahí están, no se esperan. Y pues por un lado yo no podía manejar durante una semana, pero ya una vez pudiendo manejar iba a dictar mis clases, ¿no? Y de alguna manera siempre mis alumnos pues me han apoyado en eso, ¿no? Como que hoy no puedo, tengo esto, y es dictarla, y ellos están bien con eso. Entonces, como que yo les agradecía mucho pues el que yo pudiera ir a trabajar en esas condiciones, ¿no? Y bueno, después de 3 semanas en donde veo
que no hay mejoría, me dice este hombre, el doctor, me dijo, bueno, ven, te voy a volver a operar. Y pues bueno, yo confiando en que a lo mejor, pues sí, tenía que operarme de nuevo, pero no sabía qué me iba a hacer. O sea, me dijo, te voy a hacer más espacio en el músculo, en el esternón, y voy a acomodar el implante y bla, bla, bla. Y eso pasó. Entonces, en menos de un mes, vuelvo a tener otra operación y me hace más espacio, ya queda cerrado el seroma, aparentemente. Y un día estoy ya, habiendo pasado la primera semana de esa segunda operación, estoy yo poniéndome crema ya muy despacito, alistándome para irme a trabajar, y de pronto se revienta nuevamente la cicatriz, ¿no? Se abre la herida, y para mí fue en ese momento decir, no sabes cómo me enojé. O sea, estaba ya enojada, cansada, drenada, preocupada, todo lo que va viniendo con este estrés también que está pasando, no nada más de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, sino el cuerpo. O sea, el maltrato que hay en cada cirugía para el sistema nervioso, para todos nuestros cuerpos, en donde es, de verdad Sí. te fundes y necesita el cuerpo a muchos niveles, no solamente el físico, el energético, ¿no? El emocional, otra vez regularse, a que todos los, pues ahora sí, los cuerpos vayan llegando, y eso también, pues es un proceso, eso también toma tiempo, ¿no? A la recuperación. Y entonces le hablo histérica, ¿sí? De verdad, de qué está pasando, o sea, ¿cómo es posible? Bla, bla, bla. Y en ese momento, acuerdo que tú estuviste muy, muy cerquita de mí en ese Sí, mi proceso, reina. como muchos que has estado, mi reina, y ha sido una bendición tenerte cerca. Me dijiste, te llevo con mi doctor, ¿no? Vamos a ver otra opinión, porque yo creo que esto no está bien. Pues bueno, sí he de decir que acá mis ojos tienen una gran intuición para eso, y a un par de nosotras nos ha salvado también pues de otras catástrofes, por así decirlo. Por experiencia propia. Claro, sí. Y bueno, me llevaste con tu doctor, el doctor vio la operación y aparentemente todo estaba bien, aparentemente era una cirugía bien hecha. Ahí me comentó, fue tu doctor, ni siquiera el mío, el que me comentó que, pues que era normal que la glándula, ¿no? Que la mama como glándula viva y ese tejido tan vivo, pues un seroma podía tardar entre semanas y meses. Pero la verdad es que ya teniendo una segunda opinión y sabiendo que podría ser muy tardado, pues de alguna manera te da como esta comodidad de sentir, como que puedes respirar, cierta calma. Un confort de Un decir, confort. ok, ya me revisé, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya tengo una explicación y ok, Y ok, y es no una hay cuestión de esto. paciencia, pero esto, o sea, aparentemente está bien, ¿no? Y bueno, resulta que yo tenía un viaje en puerta. Todo esto fue, la primera vez que me operé fue el 17 de julio, la segunda vez que me operé fue el 15 de agosto, y yo me iba a un viaje el 10 de septiembre. Entonces yo, pues tratando de tener ya la recuperación, obviamente pensando que yo iba a tener 2 meses de recuperación para irme a ese viaje, iba a estar maravilloso, pues obviamente me entraba esta angustia también de no me voy a recuperar para el viaje, no voy a poder cargar, va a ser como muy pesado, ta, ta, ta. Todo lo que uno puede empezar a maquilar, ¿no? Y ahí, cuando realmente te sientes tan vulnerable, te pierdes y hay demasiada angustia. Entonces, bueno, lo que pasó ahí, yo ya estaba más o menos en este entendido de que me iba. Y el jueves 7 de septiembre, y me acuerdo perfecto de las fechas, porque pues, este es un proceso que lo tengo precisamente por fechas, por lo preciso
que era del momento, ¿no? Y lo que me estaba enseñando y lo que me estaba mostrando, que yo creo que todavía no podía ver ahí. Y resulta que el jueves 7 tiembla, porque en el 2017, esto estamos hablando que fue el 2017, en el 19 de septiembre que volvió a temblar, que fue este temblor bastante fuerte, una semana pues antes, ¿no? Un poquito más de una semana antes, fue cuando tiembla la primera vez. Y yo, habiendo pasado ya 2 semanas y viendo que el seroma no sanaba, ese jueves yo me veo la piel y la parte del pezón se estaba necrosando. Y ese día para mí fue de los umbrales más dolorosos y más desesperados, como estos gritos desesperados. Recuerdo que yo lloré todo el día y empecé a rezar, ¿no? Empecé a decir, Dios mío, no sé qué es esto, no sé qué me quieres enseñar, pero hágase tu voluntad. Y me rendí a decir lo que tenga que ser, como tenga que ser, si no tengo que tener esto, no, porque claramente está habiendo un rechazo de mi cuerpo hacia esto que no está pudiendo sanar. Y pues bueno, ese día de verdad, después de tanto llanto, después de abrirme a esta rendición, de entregarme a esta no lucha, vino mucha paz después de ese día. Y al día siguiente le hablé a este hombre y le dije, dime qué tengo que hacer, dime si me voy a otro hospital, porque no sé si tú eres competente para esto. Se me está necrosando la piel, estoy histérica, estoy ya desesperada, no sé qué me pasa. Y, y me dijo, ven el lunes y el lunes te opero. El lunes yo decido si te quito los implantes o te los dejo. Y con esa desesperación me fui el lunes, que era precisamente el día que yo iba a salir de viaje. Y bueno, cuando me opera, me quita los implantes. Yo en el momento que después de 2 días de quitarme las vendas, pues la verdad es que sí me vi en el espejo, pero me vi con mucha calma. Recuerdo que sí se me escurrieron un par de lágrimas por ver, por ver mis senos completamente destrozados, ¿no? Entre tanta abierta y cerrada del pezón, lo que tuvo fue como una respuesta a meterse. Y ahí vas entendiendo también con el paso del tiempo y bueno, con estudio también y con mucha relación, ¿no? Y estar viendo pues, qué significa, cómo el cuerpo también te está hablando todo el tiempo, ¿no? Y en esta cuestión como de esconderse. Y la verdad es que cuando me vi, no fue desde el drama, sino desde una aceptación. Sin embargo, lo que vi era muy impactante, porque pues obviamente yo estaba acostumbrada a verme con unas chichis hermosas, ¿no? Así de cuadro, y de pronto unos senos destrozados, como si hubiese tenido, pues sí, una mastectomía. Gracias a Dios no fue de cáncer, pero como se veían, sí era pues algo muy distinto, ¿no? Obviamente mi piel colgada, y el peso de la piel como estaba la incisión, pues entonces yo tenía los pezones completamente volteados hacia abajo. Y recuerdo que esa primera vez me vi y dije, pues esto es y no lo puedo cambiar. Y bueno, fue un proceso muy interesante a partir de ahí. Yo creo que empezó justo ese día en que me entregué a que fuera la voluntad de la vida y la voluntad del proceso, ¿no? Y a no estar peleando con lo que yo quiero y con lo que yo quiero que sea. Y recuerdo que mi novio en ese entonces, él estaba en Malta, él no estuvo en el proceso de todas estas operaciones y a mí me daba muchísima pena que me viera en esas condiciones. O sea, imagínate que te deja, ¿no? Unas boobies preciosas y de pronto la segunda vez que te ve tienes las boobies desbaratadas. Y fue muy cañón darme cuenta también en dónde estaba puesto mi valor, en dónde estaba puesta
como mi autoestima, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, se fue desdoblando un proceso que hoy bendigo infinitamente, infinitamente. Ha sido por doloroso y pesado y sí, desquiciante, ¿no? Que haya sido también hoy lo bendigo porque me enseñó mucho y me enseñó mucho precisamente de la falta de aceptación, el pensar constantemente que más es mejor, ¿no? En esta cuestión de estar o enseñando más, o porque tienes más, entonces vales más, o porque te vas a ver más sexy, o porque todo lo que nos puede pasar en el pensamiento, que es muy normal, pero sobre todo, o sea, no debería ser lo normal cuando hay en el fondo ese vacío, ¿no? Ese vacío que habla de una gran falta de autoestima, de amor propio y, y sí, de perspectiva también. Entonces, bueno, sí fue un proceso eh, de reparación, de regeneración. Recuerdo que tanto tú como otra amiga nuestra me recomendó a Santiago García Casas. Maravilloso, cirujano plástico, un gran médico, una calidad Humana. humana inigualable, Sí. prudente, Cuidándote, exacto, cuidándote, o sea, exacto. esta capacidad que alguien tiene de cuidar desde el respeto, pues cuando uno también está conectado consigo mismo, Sí, porque solamente así es que puedes brindar ese trato humano, ese trato empático, ese trato pues de verdaderamente aquí estoy, ¿no? Para hacer lo mejor que pueda. Y bueno, cuando yo fui a ver a este hombre, me dijo, estás desbaratada, tu cuerpo necesita unos meses de no tocarlo, de verdaderamente darle el espacio a que se vaya reparando un poquito. Y para mí fue decir, pero por supuesto, yo estaba agotada energéticamente, emocionalmente, económicamente, en todos los entes estaba yo completamente para abajo, me acuerdo que fue un proceso de duelo muy muy fuerte, fuerte. de poder como ir entrando muy despacio a muchos otros duelos que se abrieron y se despertaron a raíz de ese duelo. A raíz de ese duelo que fue despertarme, pues mi propia maternidad, ¿no? Lo que no vemos realmente de la nutrición de la maternidad más allá de la leche. Me despertó muchas memorias de la maternidad siendo hija, de la maternidad siendo madre, ¿no? De la maternidad siendo nieta y así te vas dando cuenta que empiezas a tejer la maternidad colectiva, ¿no? En dónde está puesto nuestro valor, cómo también tenemos esta desconexión generacional, ¿no? Que mucho viene desde las ideas y pues que finalmente no sustentan el amor propio y no se cultiva ni se nutre, sino que uno tiene esa intención, pero como no sabemos cómo hacerlo, vamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Y muchos de estos procesos pues vienen a enseñarnos nuestra propia suficiencia y ahora sí que la gran cualidad del maternaje, ¿no? Que maternar no es una cualidad solamente de las madres, sino es una cualidad humana que nos enseña a crear vínculos afectivos, energéticos, emocionales, a realmente aprender a cuidarnos como nos hubiese gustado ser que nos cuidaran y desde esa manera aprender a cuidar mejor, de una manera mucho más real. Entonces, bueno, cuando yo fui con este hombre que me sentí realmente en casa, me dijo, no te puedo operar, tiene que pasar un rato. Y yo, por otro lado, con esta angustia de decir, no tengo dinero, porque aparte lo que yo le había pagado a Félix eran 90,000 pesos, lo que Santiago iba a cobrar por la reparación y por absolutamente todo, además en el ABC de Santa Fe, esto fue en la clínica de este médico, era el doble.
lo cual me parecía bastante justo, pero en ese momento yo entré en decir, a ver, no. O sea, ahí algo se encendió en mí y se encendió de una buena manera, ahora sí, literal, se te prende el foco. Es decir, la justicia es que este hombre se haga cargo y sea responsable, porque fue por una negligencia en donde me puso más tamaño de lo que yo le pedí, en donde la segunda operación que me metió y me manipuló los implantes, eso no se debe de hacer y eso no lo supe hasta que Santiago lo comentó. ¿Puedes hablar un poquito sobre eso para las personas que quizás estén viviendo una situación similar, sepan por qué es que no se pueden manipular los implantes Estando dentro? Porque se infectan. Okay. Porque se infectan. Entonces, en el momento que tú vas a manipular implantes, tienen que ser nuevos. Y tiene de alguna manera como mucha lógica el estar manipulando, ¿no? Entonces, lo correcto tenía que haber sido que me los cambiara. Exacto, es decir, no vamos a volver a operar y ver qué pasa, sino tenemos que sacar los implantes y poner unos nuevos. Okay. Y poner unos nuevos. Ajá. Entonces, esto yo no lo supe. No, claro que no. A ti te está diciendo, pues, tu médico, el que te está viendo, pues, que te va a hacer espacio. Pues, ok. Entonces, pues, vamos. Y eso fue lo que también creó como la infección de la piel en el pezón. Entonces, bueno, una vez que me va a ver, que voy a ver a Santiago, hablo con Félix y le dije, no estoy con ánimos de demandarte, no es mi estilo, no tengo ganas, no tengo fuerzas. Pero si yo me metiera en una demanda contigo, te cierro la clínica y perderías a mucha gente. No lo voy a hacer porque sé que no actuaste de mala fe. Siempre te portaste de una manera... Siempre dio la cara. Siempre dio la cara, siempre... Yo creo que más bien... Pues bueno. A veces uno tiene que asumir que son las cosas que te tocan. Porque no es que sea bueno o malo, ¿no? Uno habla de la feria como le ven a ella. Así de fácil. Este doctor me lo había recomendado una amiga que yo quedó feliz, ¿no? Y así tenía que pasar además. O sea, hoy viéndolo desde una perspectiva emocional y espiritual, así tenía que pasar, porque si no hubiese sido por esto, son como que todo confabuló para que yo pudiera entrar realmente a algo mucho más profundo y mucho más sustancioso en mi vida y en mi propio proceso de vida y de camino, pues, donde lo abrazo así, ¿me entiendes? O sea, no le pongo ni bueno ni malo, o sea, no hablo mal tampoco de él. Eso tenía que ser para mí. Así fue diseñado, me lo mandaron. Y bueno, lo que sí hice fue hablar con él y decirle, lo que sí te pido es que te hagas cargo. Lo que te pagué, a mí me cobran el doble por reparar este daño y te pido que te hagas cargo. Y en ningún momento tuve una respuesta de negación, lo cual me dio a entender que verdaderamente estaba el hombre consternado y seguramente con mucha angustia. Terminó poniéndome un mensaje de te agradezco cómo has llevado todo este proceso y pues ahora sí que aquí está tu dinero, ¿no? Y que yo me sentí también como muy en paz con cómo se dieron las cosas. Y Santiago, esto era septiembre, por lo tanto me dijo, te opero en diciembre para dejar este tiempo pasar este tiempo para... Ajá. Pero resulta que un día, bueno, ya habiendo pasado el primer encuentro con mi novio, que eso también me gustaría mencionarlo aquí por lo que implica. A mí me daba pues mucha pena que me viera, ¿no? Así. Y fue un proceso que incluso también le agradezco muchísimo por cómo me acompañó a llevarlo, ¿no? Que me decía, es que yo te amo por lo que eres. Para mí un par de chichis no representa absolutamente nada. Eres muchísimo más que eso, ¿no? Eres muchísimo más. Ojalá te pudieras ver como yo te veo y desde dónde te veo. Y eso muchas veces nos sucede, ¿no? Que podemos ver a la otra persona en toda su cualidad, en toda su belleza, en todo,
pero si la otra persona no puede contactar con ese amor propio, te lo podrá decir quien sea, y tú no lo puedes sentir. Me conmueve muchísimo eso que estás diciendo, Ujú. porque qué hermoso que nuestra pareja pueda acompañarnos de esa manera y darnos esa mirada amorosa, o Ujú. nuestras amigas, Ujú. o nuestros familiares. Claro. Pero como dices tú, si nosotras mismas no podemos tener esos ojos amorosos con nosotras, Ujú. Te lo podrá venir a decir quien sea y tú no lo vas a sentir, porque aparte eso es algo que se va cultivando, ¿no? sí, También ese es un proceso de incorporar justo este valor, esta mirada, este cuidado, eh, pues sí. Y, y obviamente dentro de esa vulnerabilidad me pude yo seguir abriendo ante este proceso de todo lo que me estaba enseñando, ¿no? De todo lo que me estaba revelando también. Y, y bueno, en noviembre resulta que te vuelves mucho más consciente y estás como mucho más atento a todo el proceso día con día. Y así debiese ser todo al final en nuestros propios procesos de la cotidianidad, ¿no? O sea, poner realmente atención en lo que estamos haciendo, en lo que está sucediendo. Y claro que yo estaba muy al pendiente de cada cambio, de cada cosita, de cada, ¿no? Y un día me veo y me veo una bolita de pus. Entonces me la reviento y veo que sale pus. Y yo así, o sea, fue otra vez el sablazo, decir, puta madre, o sea, no puede ser. ¿Ahora qué? ¿No? ¿Y ahora qué? Entonces me voy con otro doctor y me dice, te quiero hacer una limpieza preoperatoria para quitar cualquier tejido que no esté permitiendo una buena regeneración y que tu tejido esté realmente limpio, ¿no? Y preparado para recibir los nuevos implantes. En todo este proceso, pues yo me empecé a sentir muy bien, sin pechos, o sea, sin los pechos grandes, ¿no? Para practicar yoga, para la ligereza del torso, como que sí puedes entender que de pronto sí estorban y de pronto sí puedes tener problemas, ¿no? O sea, quien tiene mucho busto y los problemas de espalda que tienen, son como muchas cosas y yo decía, qué ligerita me siento, o sea, qué bien me siento. Y me gustaba realmente cómo me veía con menos gusto. Una cosa muy nueva para mí, además, ¿no? Siempre buscando querer más y ahora realmente acomodándome con el menos. Y, y entonces me preparan para la operación, pero nuevamente, pues una anestesia más. Sí fue un proceso que hoy bendigo mi cuerpo y no solamente el mío, ¿no? Sino el de todos, la máquina tan noble y tan resiliente que tenemos y siempre en búsqueda y siempre está luchando por estar y encontrarse mejor a pesar de nosotros, a pesar de cómo lo tratamos, a pesar de lo que hacemos, ¿no? Es impresionante. Y bueno, ya para no hacerla tan larga, el 18 de diciembre viene ahora sí que la cuarta, más bien la quinta operación, porque sí se puede considerar como cirugía esta limpieza. Y yo le había dicho a Santiago que quería mucho menos, ¿no? Le dije, ya no quiero ni siquiera los 300, quiero que me pongas menos, no sé cuánto, tú decídelo y yo voy a confiar en ti. Y él me dijo, ¿sabes qué? De hecho me viene mucho mejor porque tu piel va a aguantar y va a resistir mejor. O sea, tu tejido está muy lastimado como para soportar ya ese peso. Y terminé con 230 gramos. La verdad es que tuvo que hacer un corte de un pedazo de la piel del pezón porque era ya tanta abierta y tanta cerrada que el tejido se empezó a engrosar como una cicatrización queloide y se sentía y se veía. Entonces, la verdad es que hizo un trabajo impecable para lo que pudo haber sido y para cómo estaban, ¿no? Me dijo, no,
no te van a quedar como las tenías, ¿no? Como las originales, pero voy a hacer mi mejor trabajo. Y la verdad es que viendo el antes y el después, pues por supuesto, o sea, todos tenemos con cirugía o no la imperfección de lo que somos, la imperfección en nuestra perfección, y eso, muchas veces estas imperfecciones es lo que te va dando como el detalle, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, pues yo me siento sumamente agradecida al día de hoy por este proceso. Fue muy fuerte, fue muy doloroso. eh, sí fue la apertura a umbrales hacia los duelos, hacia varios duelos que no tenía ni vistos, ni Contemplados. mucho menos reconocidos, y me dio mucho, ¿no? Me dio mucho en esta cuestión de cómo, pues de cómo tomarme a mí desde un lugar más real, desde cómo cultivar mi autoestima, mi cuidado, mi valor propio, cómo maternarme, ¿no? Aprender a empezar a maternarme. Y, y pues sí, todo lo que se fue ahí entretejiendo, todo lo que simbolizó, todo lo que me dejó, que al final me fortaleció muchísimo, ¿no? Me fortaleció porque sí me dio las bases para poder hacer una relación muy diferente conmigo misma. Entonces, hoy sí, honro y bendigo este proceso, así es que pues por eso es que se comparte, y ahorita, pues bueno, mis senos están afortunadamente muy bien. Yo el mes pasado, en septiembre, me fui a hacer la mastografía, ¿no? El chequeo pues que corresponde después de los 40 años, me parece que es como anual. Y bueno, sí, los ultrasonidos y todo la cuestión de la cultura de aprender a prevenir, ¿no? En vez de lamentar, y todo lo que muchas veces sí podemos prevenir, pero no estamos al cuidado hasta que nos suceden ciertas cosas, y entonces es como este dicho, ¿no? Después de ahogado el niño, se tapa el pozo. Entonces también es como hacer justo la conciencia de cuidarnos un poco más, de ir previniendo, de irnos acercando mucho más a vernos y a entrar en relación pues más íntima con nosotros, con nosotras mismas, con nosotros mismos. Un proceso muy fuerte de una parte tan importante de nuestro cuerpo, Ujú. que va relacionado, como dijiste al principio, que toca pues, nuestra parte femenina, nuestra sexualidad, nuestra sensualidad, nuestra maternidad y pues bueno, Y que pues, toca también, perdón, como mucho el condicionamiento de lo que es la belleza femenina, ¿no? Y sí. culturalmente todos estos estándares de belleza, ¿A ¿no? ojos de quién? ¿A ojos de quién? Exacto, pero que estamos tan desconectadas de nuestra propia belleza, de ver nuestra belleza más allá de los ojos físicos, más allá de la De lo imagen, más allá estético. de lo estético, más allá de todo, el poder ver la belleza de un ser humano por lo que es, y todo lo demás es un plus, Exactamente. ¿no? Sí, Entonces, sí. sí, sí. Y pues recordar que la única prevención es la temprana detección. Ujú, Por eso es tan importante hacernos estos estudios todos los años, y por eso Octubre Rosa es tan importante, porque es un mes donde realmente todo el mundo se pone al servicio de nosotras las mujeres para que recordemos y contactemos y hagamos estos chequeos, que es parte de un automaternaje, es parte de un amor propio, es parte de un cuidado tan importante en ujú, nuestra vida. ujú. Muchas gracias, mi reina, por ese testimonio. Ahorita que lo contabas, como que me emocioné muchísimo, Ujú, ¿no? De recordar ese proceso que viví a tu lado, ujú. de ir viéndote físicamente Sí, cuando sí. me ibas enseñando tus hermosos pechos, ¿no? Cómo estaban lastimados, cómo estaban en todo este proceso de tanto dolor, Ujú, ¿no? ujú, Y todo lo que fuiste entendiendo a todos los niveles. ujú. Fue un gran regalo para mí poder acompañarte en ese proceso, porque
yo creo que de las personas que estábamos a tu alrededor también nos dejaron muchísimas enseñanzas ese proceso tuyo. Sí, sí. Así como nos va pasando en comunidad. Exacto, vamos aprendiendo y vamos entendiendo conforme vamos acompañando también mucho, ¿no? Y nos va reflejando, pues, cuestiones de nuestros propios procesos que al verlo en el otro nos los aclaran. Y creo que ese es uno de los trabajos más hermosos pues, de estar en tribu, de estar en comunidad, ¿no? Porque vamos sanando así en la simultaneidad, cada uno a su ritmo, a su tiempo, pero que son procesos que se vinculan, que se vinculan en entendimientos profundos y en aprendizaje y en crecimiento. Entonces, pues gracias, mi reina. Gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos, por habernos acompañado en este podcast. Aquí con mi queridísima Ana Vieira les voy a dejar todas sus redes para que puedan contactarla si quieren seguirla en .mx en Instagram. Y bueno, pues la personal que es A-Louvier. Y pues bueno. Y sí, al próximamente estén al pendiente, ya les iremos compartiendo un poco más. Creo que el próximo año será ahora sí que el release, ¿no? Darlo a luz. Ha sido todo un proyecto, como que nunca piensas qué tan complicado es sacar un libro y no nada más sacarlo. Son muchas vueltas y es un proceso que que yo he ido viendo también mucho personal, ¿no? Y desde ahí, cómo lo quieres compartir. Y sí me he enfocado a que sea muy práctico, muy filtrado y bastante fácil de entender y de digerir, claro, con el contexto de, pues, ningún libro, ningún taller, ningún maestro, ningún gurú, nadie te sana. O sea, tú te sanas, si no es una sola cosa, si no es un conjunto de cosas, pero sí filtrando una información un poco más precisa y sobre todo desde otras perspectivas, ¿no? Que nos hacen entender de una manera mucho más práctica y cotidiana la espiritualidad. Y pues ese ha sido como justo mi enfoque, ¿no? Poderlo hacer y compartir desde ahí pues para que el trabajo sepan que es de ustedes, pero que sí se puede y que sí se puede de una manera mucho más simple. No es rápido, no es sencillo, pero sí hay que regresar la confianza a lo simple. Estaremos muy al pendiente de ese libro para poder seguir trabajando adentro de nosotros, lo que nos dejan esos reflejos de todas esas historias y testimonios de otras vidas, la medicina y la sanación que podemos encontrar para nosotros al escuchar todas estas historias y saber que sí se puede, que sí podemos con aquellas cosas que de pronto nos suceden en la vida y no sabemos cómo las vamos a atravesar, pero sí se puede. Y que son los grandes tesoros del alma una vez que se atraviesan y una vez pues que son acompañados también y que se les da el tiempo, el respeto, el amor, ¿no? El cuidado, saber que entras en procesos tan oscuros que el tiempo como lo conocemos se vuelve sin tiempo y es ahí justamente donde se cultiva el campo fértil para el crecimiento, ¿no? Y para recibir el gran tesoro que es al final, pues lo que nos hace trascender muchas de nuestras cosas humanas, ¿no? Me encanta. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos escuchado, por su tiempo, por su interés. Yo soy Pati Bueno y estamos en Amor de Podcast, donde hablamos de educación de muerte y procesos de duelo, pérdidas y pues con estos grandes testimonios de vida que nos ayudan a encontrar nuestra propia manera de ir acomodando todos estos procesos que vivimos. Gracias. Gracias, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias, mi reina, por invitarme. Que tengan un lindo día.